Hola a todos, ¿cómo están? Acá estábamos escuchando los Rolling Stones porque acá no escuchamos a ¿cómo se llama esta chica? Lali Esposito. Acá escuchamos a los Rolling Stones, como dijo el futuro presidente libertario Javier Milei. Y hoy tenemos un programa, bueno, muy especial acá en Actualidad, este vivo que estamos haciendo todos los días lunes a las 8 de la noche. Aprovecho de invitarlos a que se suscriban a Patreon, donde podrán encontrar material exclusivo y anticipado con respecto a lo que a lo que estoy haciendo. Un saludo a todos los que se están conectando. Y hoy tenemos un programa muy especial en el cual, bueno, sabemos que en Chile están pasando muchas cosas, pero no podemos no comentar lo que está sucediendo al otro lado de la cordillera con relación a lo que fueron las PASO, a estas primarias en Argentina, en la que Javier Milei rompió con todos los pronósticos, los más optimistas, si no me equivoco, los dejaban en segundo lugar, dejando al frente de todos en tercer lugar, lo cual era un tremendo atacazo a lo que ha sido la política argentina en las últimas décadas. Sin embargo, Javier Milei dio una sorpresa aún más inesperada y ocupó el primer puesto de las preferencias presidenciales para las próximas elecciones llevadas a cabo ahora en octubre, si mal no recuerdo, en Argentina, lo cual es una tremenda noticia porque el porcentaje, la diferencia fue brutal. Javier, para que ustedes sepan, participó como un candidato en solitario, a diferencia de lo que fue Juntos por el Cargo o el Frente de Todos, que era la mezcla de dos candidatos y ahí se hacía una suma que ni siquiera llegó al más de 30% que consiguió Javier Milei del otro lado de la cordillera. Pero bueno, para comentar eso, yo voy acá a estar mientras tanto enviando la invitación a quien nos va a acompañar antes de hacer la presentación. Estoy hablando de esta influencer, profesora de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, columnista de CNN Radio Rosario, fellow de la Fundación para la Educación Económica e investigadora de la Fundación Libertad. O sea, allí tuve la oportunidad de conocerla acá en Santiago en un programa de TIFAS, de Fund for American Studies, que realizó en la Universidad de los Andes, del cual yo tuve la oportunidad de participar en su versión en la Universidad Francisco Marroquín, de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, que fue una tremenda experiencia. Para quienes no conocen ese programa, los invito a meterse a la página de The Fund for American Studies, entregan becas y hacen programas espectaculares en los cuales se hacen muy buenas conexiones y se conoce gente muy interesante. En este caso, en el de acá, vinieron chicos que yo, bueno, había conocido en este programa de Guatemala, por lo tanto, me pude juntar con los demás integrantes del programa que se está llevando acá en Chile, que se hace todos los años, los primeros meses, y ahí conocí a Yayi, una, bueno, mujer muy inteligente, una influencer, como le digo, una gran difusora de lo que son las ideas de la libertad, y ya dentro de breve se debería estar conectando para poder comenzar a analizar un poco lo que está pasando en Argentina, y que yo creo son muy buenas señales para nosotros, ¿no? Javier Milei es un candidato que si bien participa con el Partido Libertario de Argentina, es un candidato que tiene un arrastre único. Yo creo que es un fenómeno muy distinto a lo que fue el fenómeno de Jair Bolsonaro o Trump en Estados Unidos. Es una persona que tiene un asidero intelectual, en mi opinión, superior al de la mayoría, si es que no todos, los políticos actualmente en Latinoamérica. Eh, una persona que no reniega de lo que conoce, como muchas veces se da en economistas, que de alguna manera aprenden ciertas cosas, pero la política práctica termina por tergiversar lo que sería, digamos, lo que dictamina su conciencia, ¿no? Es la razón, el conocimiento que tienen. Eh, y bueno, Javier Milei es una persona que ha sido sistemáticamente atacada por todos los medios hegemónicos, no solamente a nivel nacional en Argentina. Ha sido una persona que se ha ido ganando el cariño de la gente, en especial de aquellos de los grupos de los estratos socioeconómicos más vulnerables. Es una persona que ha defendido sin medias tintas lo que son, bueno, lo que él sabe, ¿no? Lo que él conoce como verdad. Y tiene una línea, una capacidad de lectura
eh, muy buena, muy hábil de lo que son las grandes problemáticas de Argentina. Y creo que eso es un llamado de atención, ¿no? Porque acá muchas veces se apoya o se da, incluso entre mismos académicos, pero en especial en el terreno político, se apoyan ciertas medidas o ciertos conceptos simplemente por el consenso popular que normalmente estos suelen tener en los respectivos países. Javier Milei se separa eso, se distancia de eso y dice, no, 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 no. Las cosas son de esta forma, por esta y por esta razón, con todo su fundamento de respaldo, ¿no? En especial el tema de los bancos centrales, me refiero en particular, pero en general, eh, y lo defiende solamente por el hecho de que es lo correcto. Acá creo que estamos viendo, aún no me envíen, no estoy esperando acá que se conecte Yaji, eh, y creo que eso marca una gran diferencia, porque sin importar cuáles hubiesen sido los resultados, y se conectó Yaji, de estas elecciones, yo creo que no hay duda del tremendo aporte que ha sido Javier Milei en la difusión de lo que son las ideas de la libertad en Argentina. A mí me llamó mucho la atención la última vez que fui a conversar con los jóvenes en colegio, no solo la popularidad que tiene Javier Milei, sino que también el interés que tienen estos jóvenes por discutir sobre autores como Friedrich von Hayek, eh, eh, qué sé yo, Rothbard, Hoppe, Mises, y la discusión ya se centra en eso, lo cual es un tremendo avance en cuanto al eje cultural que existe en ese país y que está muy distante a lo que es el eje cultural acá, ¿no? Ahí se conecta Shashi. Shashi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Perdón la demora. No te preocupes, por favor. Debes Te estar muy mandé, ocupada celebrando. Yo estaría de la misma forma. sí, tenemos que estar todos borrachos hoy en Argentina. No, te escribí justo por WhatsApp, me parece que no me llegaste a ver porque estaba terminando una clase y me atrasé unos minutitos, pero bueno, ya estoy. ¿Cómo están todos? No te preocupes, no. Muchas gracias, Shashi, por conectarte. Mira, dijiste hay que emborracharse todo y ya te desperfilaste. Yo que te estaba presentando como columnista, profesora. Hay que También, emborracharse. igual estoy con el mate, ¿eh? Ah, Bien, o sea, perfecto. tranqui. Siempre Bueno, trabajando. Mao decía que el intelectual que no se ve reflejado en el pueblo no le sirve como intelectual, así que lo que tú estás haciendo es el intelectual que necesitamos en la batalla cultural, aquel que no se Gracias. distancia del cotidiano. Así que, oye, Yayi, cuéntanos, pues, ¿cómo se vivió lo que fueron las elecciones, las PASO allá en Argentina? ¿Qué sensaciones te deja? ¿Qué se comentaba en la... Bueno, déjame hacer primero un recorrido un poquito más Por atrás, favor. no mucho, me voy a ir a la semana pasada. Simplemente para decirte que yo creo que nadie se vio venir el resultado que tuvimos en las PASO, ni siquiera el propio equipo de Javier Milei. Yo tengo la suerte de estar en contacto con muchas de las personas que trabajan con él, tengo muy buena relación además con mucha de la gente de su equipo, tengo amigos ahí trabajando y como también tengo amigos en otros equipos políticos también, porque creo que en eso la amistad no tiene que meterse la política a la hora de tener amigos. Pero la realidad es que, a propósito, me tomé el tiempo de preguntarle a la gente que está a su lado, a los que más conocen su interna, qué esperaban que suceda. Y toda la semana pasada me estuve preguntando eso porque lo que se hablaba en Argentina es que Javier Milei tenía que superar un porcentaje, ahora te voy a decir qué es lo que me decían desde el equipo de Javier Milei, pero que tenía que superar determinado porcentaje para continuar siendo competitivo en las elecciones generales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tuvimos las elecciones PASO, que son unas elecciones que le llamamos una suerte de encuesta en realidad, porque es una elección que no existe hace mucho, la implementó uno de Néstor Kirchner, en realidad, en uno de los gobiernos kirchneristas, donde los candidatos muchas veces lo que hacen es presentar más de un candidato en su propio partido para que dirima esa interna, para que el electorado elija cuál quiere que sea el candidato a pasar a las generales de cada partido político. Incluso hay un piso mínimo a superar que si no pasan eso, que creo que es un 2 y pico por ciento, una cosa así, a las generales ni siquiera llega ese partido. Entonces, en este caso nosotros teníamos un escenario donde Unión por la Patria, que es el oficialismo, es el gobierno kirchnerista, barra peronista, bueno, ahí podemos charlar sobre qué es este gobierno, pero que presentó dos candidatos, presentó a Sergio Massa, eh, presentó en este caso, ay, se me fue el nombre ahora, Grabois, Grabois creo a que era el Grabois, apellido. a Juan Grabois, Grabois. gracias. Eran estos dos candidatos y para ir a la interna, ¿no? El candidato más fuerte, y esto
era algo esperable, es Sergio Massa, era el que se esperaba que supere, en este caso, el umbral para pasar a las elecciones generales, es el candidato oficialista, es en este momento el ministro de Economía y a su vez es candidato a presidente. Por otro lado teníamos Juntos por el Cambio, que es la oposición que algunos habrán escuchado, yo sé que Ítalo, vos tenés muchísimo público en Chile, así que habrán escuchado hablar de Mauricio Macri. Juntos por el Cambio es el partido que supo o sabe liderar, a veces algunos discuten si es su líder o no Mauricio Macri, pero bueno, es el partido que formó en su momento Mauricio Macri, y ahí había dos candidatos muy fuertes también, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y por último teníamos esta tercera fuerza, Javier Milei, La Libertad Avanza, donde nadie sabía muy bien qué iba a pasar. Y acá es lo que yo te decía al principio, y me callo así, me hace pregunta porque si no yo No, por monopolizo, favor, pero dale, no. esto ¿qué decían de Milei, de cuánto necesitaba él para ser competitivo en las generales? ¿Y por qué es esta pregunta? Porque al presentarse una elección de tercios, que es la primera vez que pasa en Argentina desde hace muchísimo tiempo, una elección de tercios lo que hace es que si Milei sacaba, te digo cualquier número que era evidente que le iba a dejar no competitivo, si sacaba 10%, esos votos en las generales, si bien Milei iba a pasar a las generales, era muy probable que se diluyan en Patricia Bullrich o en Massa, si es que hay algún votante que se pueda llegar a ir a Massa, porque eran, en ese escenario hipotético, los candidatos que podrían llegar a ganar efectivamente la elección. Entonces, mi pregunta, que te decía al comienzo, que esto para mí fue lo más importante la semana pasada, y que a día de hoy quedó viejo y ampliamente superado, y por eso estamos celebrando en Argentina, las personas que apoyamos estas ideas, el piso que a mí me decían dentro del equipo de Milei. Este número es muy bueno en términos de que Milei lo logró en 3 años, perdón, pero nos preocuparía, era 20%. Mm. ¿Qué te quiero decir con esto? Si Milei sacaba 20%, gente de su equipo a mí me decía, nos preocupa el escenario en las generales. Nos preocupa que si sacamos 18, la gente no crea que Milei vaya a ganar las elecciones y esos votos se vayan a Bullrich o se vayan a otro lado o lo que sea y quede a mitad de camino. Lo que también me decían era, como esperanzador, nosotros estaríamos muy contentos si sacamos 25%. Eso me decían del equipo de Milei. Estaríamos muy contentos y eso sería una elección. Es más, algunos, los más conservadores dentro de sus filas, me han llegado a decir, sueño con un 24. Sería increíble. Bueno, Javier Milei sacó más de 30%, un poquito más, ahora no tengo exacto el número, pero apenas se presentaron los datos, daba 32%, después se terminaron de computar todos los votos y bajó a penitas, pero supera el 30% de los votos, algo que nadie vio venir, y por eso te decía, no lo vieron venir los propios, no lo vio venir la oposición, no lo vio venir el oficialismo, y no lo vio venir el mercado, que por eso es que el mercado hoy en Argentina ha reaccionado de una manera adversa, complicada, siempre en Argentina tenemos días complicados en el mercado, pero porque este resultado no estaba descontado. Ahora sí, ahí tenemos la intro. No, maravilloso. Mira, que cómo se nota que tienes ahí las costumbres pedagógicas, ¿cierto? De explicar. A veces uno da por contado de que todo el mundo sabe cuáles son los candidatos en Argentina, cuáles son los partidos, pero es muy cierto, la mayoría de las encuestas, incluso la más optimista, y que era lo que apuntaba Milei, incluso en su propio discurso, era dejar tercero, ¿cierto? Al frente de todo, yo le digo, pero ahora tiene otro nombre, toda la razón, y él quedando segundo, ¿no es cierto? Sin embargo, da este batacazo, quedando primero, con una amplia mayoría, porque no hay que olvidar que Javier Milei va como candidato único, mientras que los otros partidos tenían dos candidatos, entonces hay una sumadera, ¿no? Ahí déjame, te hago un Sí, asterisco. Sí apuntaban, de nuevo, esperaban, no tenían seguridad, pero esperaban que Milei quedara como el candidato único más votado, que eso no quería decir que fuese el partido más votado, claro. porque como vos bien decís, y expliqué al principio, había tanto con Unión por la Patria como por Juntos por el Cambio, dos candidatos que sumados los votos te dan los votos totales del partido. Entonces, en este caso, desde las filas de Milei esperaban que Milei fuese el candidato más votado, no necesariamente el partido más votado. ¿Qué sucedió? Ambas cosas. Juntos por el Cambio, sumando Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich,
sacaron 2 puntos de diferencia menos que Javier Milei, y lo mismo sucedió con Unión por la Patria, que es Sergio Massa y Juan Grabois. Sí, hay algo que se ha estado mencionando bastante en las redes sociales después de los resultados, y se habla de la muerte del kirchnerismo en Argentina, ¿ya? Y esto me llama bastante la atención, y por eso te quiero preguntar, ¿cómo estaba Cristina en las encuestas, digamos, previas a lo que son las elecciones? Pero la figura de Cristina en particular, no su partido, ¿no es cierto? Porque ahí hay una separación, es como el caso de Milei, ¿no? Que Milei sea el candidato más popular no significa que el Partido Libertario de Argentina sea el partido más popular, todo lo contrario, no la digo muy bien, de hecho, en las últimas, si no me equivoco, me corriges, pero en las últimas elecciones con respecto a sus candidatos, que no son figuras públicas tan conocidas como Milei, no hay un apoyo al Partido Libertario per se, sino que más bien a la figura de Javier Milei, y me parece que se da un fenómeno similar con la figura de Cristina, ¿no? Este núcleo kirchnerista que sigue a Cristina, que milita por Cristina. ¿Cómo se ha visto Cristina en las últimas encuestas? Mira, déjame ahí hacer 2 comentarios distintos. Por un lado, es cierto que el apoyo es a Javier Milei, no necesariamente a sus candidatos, y acá quizá alguna persona que esté trabajando con él, a lo mejor no coincida con esto que te voy a decir, pero para mí no es necesariamente a la gente que digamos que está con él, ni tampoco a las ideas. ¿Qué te quiero decir? Hay liberales votándolo, hay gente que está convencida que Argentina tiene que dar un giro drástico 180 grados hacia el libre mercado, pero también hay gente enojada, también hay gente que está, digamos, se enamoró mucho de este concepto de abajo la casta, se dieron cuenta que todas las otras opciones eran personas que están hace más de 30 o 40 años, o los años que tengan en política. Entonces muchos de los votantes a veces simplemente estaban enojados con el concepto de la casta, y a lo mejor alguno no es necesariamente liberal, porque esto ha pasado. Milei capturó votos de todos los partidos, que los votos, de nuevo, no son de los partidos, son de la gente, pero capturó votos de personas que antes votaban a otros partidos, y para todos lados. Capturó votos peronistas, capturó votos de Juntos por el Cambio, de la reta de Bullrich, que son distintos dentro de Juntos por el Cambio. O sea que esto que vos decís de que los votos no iban a Javier Milei, perdón, que iban a Javier Milei y no necesariamente a todo lo que está alrededor, es cierto, pero ahí hay una cuestión que es interesante decirlo, que Milei no apoyó las candidaturas en el interior de los que se han postulado como gobernantes, o digamos como, ¿cómo es que se dice? Como gobernador en las provincias o demás. En un principio se intentó hacer un armado en el interior del país. En un principio se buscaron candidatos en el interior del país, y yo acá desconozco la interna porque no participo de ningún partido político. Sí, me encanta la política e intento siempre mantenerme al tanto, y pregunto, de nuevo, siempre que tengo la posibilidad de charlar con gente que está en la cocina, pregunto. Entonces puedo estar equivocándome en algo, o puedo no saber toda la historia, pero sí se sabe que Milei en un momento, hace no mucho, decidió no presentar candidatos propios en el interior. Entonces, eso también generó alguna cuestión media rara, donde Milei, al ser muy fuerte en redes sociales y al tener mucho de su apoyo, de sus seguidores en redes sociales, había gran parte de esa gente que lo sigue que estaba informada de esto. Y entonces sabía que el candidato no era necesariamente de Milei. Ahora, fuera de las redes sociales, en mi opinión, eso no se llegó a difundir del todo, no llegó a estar del todo informado. Entonces por ahí sucedía, y me ha pasado sin ir más lejos, en mi propia casa, mi mamá, por ejemplo, que le gusta ver, ella mira televisión, se informa con la tele, y escuchando la tele me ha venido a decir, ¿viste los pocos votos que dijeron que sacó Milei, re pocos votos en Tucumán, por ejemplo? Y yo, porque soy una fanática, como te decía, de seguir todos estos temas de cerca, mi respuesta fue, pero lo que yo escuché de Milei es que no presentó candidato en Tucumán. Entonces, pasaba mucho esto, ¿no? No se terminaba de entender, y esto puede ser una crítica, una crítica que deberían hacer a lo mejor ellos, de, bueno, plantearse para la próxima, ser más claros y demás, porque hubo un cambio. En principio iba a haber candidatos y después dejó de haberlos. O sea, se les retiró el apoyo. Algunos están conformes con esta decisión, otros están enojados. Ahí hay una discusión interna que no se termina de cerrar, digamos, pero bueno, por eso es que también desde el grupo de Milei decían, bueno, lo que está sucediendo en las provincias no es representativo de lo que va a pasar a nivel nacional. Por un lado, porque la gente no vota a los candidatos individuales, sino que lo vota Milei. Por otro lado, porque hay muchos que se enteraron que Milei retiró su apoyo y que esa gente no está con Milei.
Entonces tampoco necesariamente fueron a votarlos porque Milei no llamó a votarlos. Entonces había un poco de todo eso. Y después, yendo a lo que me decías de Cristina, yo no soy muy seguidora de las encuestas porque se confunden, muchas están pagas, digamos, mucha encuesta le da ganador al que la pagó, entonces yo no soy muy partidaria de las encuestas, pero sí se habla en Argentina de que el kirchnerismo tiene un piso de un 20%, el kirchnerismo en sí mismo, y que si Cristina apunta su dedo y dices para allá, hay un 20% de núcleo duro que va. También Cristina tiene una altísima imagen negativa, altísima. Entonces, eso genera que la reacción contraria, digamos, ¿cuál es el candidato que le puede hacer frente a Cristina? Hay gente que va simplemente por inercia. No importa si no le gusta. Esto que siempre, no sé si les ha pasado en Chile, si vos me podrás dar ejemplos, pero acá pasa mucho esto de voto al menos peor. Voto al que la verdad es que, bueno, a ver, voy viendo, esto me asusta menos, voy por acá. Entonces, este tema es importante porque ahora, esta es recién la primera vez que surge como una opción viable para muchos argentinos que no la consideraban, la figura de Javier Milei como oposición, porque siempre se pensó, ya sea por la historia que tenemos, que lo hemos visto, digo, Juntos por el Cambio es el partido opositor al kirchnerismo hasta las elecciones pasadas, porque a su vez así se plantea mediáticamente, porque así daban las encuestas, porque así lo creíamos la mayoría de los argentinos, porque así lo daba por descontado al mercado, así lo pensaba yo también, digamos, muchos creíamos que la fuerza opositora mayoritaria a, llámale kirchnerismo, peronismo, lo que sea, el oficialismo de hoy, se pensaba que era Juntos por el Cambio. Bueno, esta elección lo que vino a derrumbar y a cambiar absolutamente el tablero es esto, es demostrar que Javier Milei hoy tiene más votos y a su vez que toda esta oposición sumada, oposición entre comillas, porque bueno, algunos también discuten qué tan opositores es la oposición, pero bueno, digo, quedó demostrado para las personas que dudaban con buena fe, porque yo te soy sincera, yo con buena fe y entendiendo un montón de las propuestas que tiene Milei y que me gustan, y siendo seguidora de muchos de los valores que se promueven y demás, no creí que fuese a suceder lo que pasó, y no fue por una cuestión de ingenuidad mía, sino que, no, digamos, no fue algo personal, sino que era como medio generalizado. Y desde ya que también está la mala fe, ¿no? Está la intención de alguna parte de la sociedad de decir, no, esta persona, de minimizarlo, de juzgarlo y demás, cosa de que los votos no vayan a él. Bueno, la sociedad yo creo que sorprendió mucho y los votos fueron a Milei con todo en contra. Con los medios en contra, con las encuestas en contra, con todo en contra, la gente dijo, no me importa, lo voy a votar. Y de nuevo, no necesariamente lo votaron liberales, cosa que no sé si me termina, digamos, en ese sentido de poner muy, obviamente, para mí estos son días de celebración, ¿no? Yo no tengo, es como buscarle la quinta pata al gato, decimos acá. Pero en ese sentido, a mí lo que me empieza a preocupar, viéndolo hoy presidenciable, porque es una realidad, hoy Javier Milei puede ser presidente, confirmado por la encuesta más verídica, que son nuestras elecciones, PASO, lo que me preocupa es que vaya a tener apoyo genuino de todos sus votantes, siendo que muchos de los que los votan no son liberales. Pero lo planteo no como una crítica, porque yo nada deseo más que le vaya bien a la Argentina, primero, y a Milei con su proyecto, que bueno, es un experimento. Porque yo la verdad es que no sé si, no me dedico a las relaciones internacionales, a las ciencias políticas, quizá alguien que nos esté viendo, o vos, Ítalo, si sabés, nos podrás decir, pero yo no conozco, a lo mejor existe, pero yo no conozco una persona que haya llegado a ser digamos, a tener tantas posibilidades de ser presidente, que se presente con el mote de anarcocapitalista. Está dentro del Estado, o sea que, claro, o sea que hay un poquito de anarquía que tiene que ceder en este trade-off de cambiar el sistema desde adentro. Pero él es una persona que es anarcocapitalista. Yo no sé si alguna vez en algún país en la historia se tuvo un presidente anarcocapitalista. Con lo cual es un experimento que a mí me resulta muy interesante de ver. Totalmente, Yayi. O sea, no, definitivamente es la primera vez que tenemos que llega un presidente, ¿no es cierto?, con esta doctrina filosófica muy interesante. Bueno, acá si ven el logo con el que difundimos este programa, se llama Actualidad, con una de Me anarquía encantó. justamente al anarcocapitalismo.
Pero mira, tocaste varios temas. Y después quiero pasar al tema de gobernabilidad, que fue lo último que mencionaste, ¿no? La Dale. gobernabilidad es un problema que está en boga de todos. Hay posibilidades, es viable un gobierno de Javier Milei. Pero antes de pasar a eso, tú bien lo dijiste. Yo creo que, bueno, el tema de la encuesta. Dijiste, yo no confío mucho en la encuesta. Estos son algunos de los fenómenos que se dan en nuestros países que empiezan a deteriorar la institucionalidad, ¿no? Esta desconfianza que se genera y que de alguna manera Néstor pareciera que trató de dar respuesta a esto con esta encuesta obligatoria, porque ya se entendía que la ciudadanía no creía en el resultado de las encuestas, que las encuestas ya eran bastante fraudulentas con respecto a lo que demostraban o proyectaban que iba a pasar. En este caso no la chuntaron, ninguna la chuntó, ¿cierto?, a lo que fue el resultado de las últimas elecciones. Entonces, la popularidad de Javier Milei sin duda marca un antes y un después gracias a este resultado, gracias al resultado de esta encuesta, porque muchas personas, por ejemplo tu mamá, generalmente de la generación cierto anterior, dudaban de su voto a Milei, no porque no les gustara, sino que porque decían, este no va a sacar tantos votos. No hay posibilidad de que él saque un porcentaje importante. Sin embargo, este resultado termina por, digamos, digamos, por sorprendernos a todos, dándole una amplia popularidad, una amplia mayoría, que como tú bien dijiste, en parte es de aquellos que rechazan a la casta, ¿no es cierto? Y otros que son liberales, pero no necesariamente todos los que votan por él son liberales, ¿ya? Ujú. Ahora, Ojalá tuviésemos un 30% de liberales en Argentina. Digo, sí, no seríamos la Argentina que somos. bueno, en cualquier país del mundo, liberales Claro. somos pocos en general en todos los países, la verdad, pero Eh, por lo demás, con el fenómeno de Cristina, también aprovecho a comentar, acá también en Chile se da el caso, ¿cierto?, de Gabriel Boric, que no es a la figura de Gabriel Boric, que tiene un 30% aproximado de voto duro, fijo, que van hacia donde él apunte, pero no es a Gabriel Boric, sino que es a la izquierda en general, principalmente motivado por un rechazo recalcitrante a lo que es la derecha chilena. Bueno, quería mencionar eso como para poner en contexto la diferencia con lo que es Chile. Ahora, Milei se presenta con un alto porcentaje de popularidad y la popularidad trae problemas que Milei ya vivió, ¿no es cierto?, con el tema de entregar y retirar el apoyo a los candidatos que iba presentando. Se van haciendo amigos y también se van haciendo amigos y también se van perdiendo amigos y se van haciendo también enemigos. Y a eso te quiero llevar rápidamente, quizás abordar ligeramente lo que ha sido la reacción en la prensa, bueno, de la prensa internacional en general, de lo que ha sido acá en Chile, todos hablando, ¿cierto?, de cómo reaccionaron los mercados al resultado de las PASO, la ultraderecha, el ultraderechista Javier Milei, esta campaña, ¿no es cierto? Alex Baldwin, un famoso actor estadounidense, hollywoodense, habla de que lo comparó con un asesino en serie, López Ah, no Obrador, lo vi a eso. sí, lo comparó con un asesino en serie, López Obrador lo comparó con Hitler, dijo, dijo que Hitler fue dirigente social antes de llegar al poder, comparándolo con Milei. En ese caso, todo su partido y toda la gente de izquierda serían Hitler, ¿no? Serían hitlerianos. Eh, Jorge Lanata, este periodista, dice que no lo ve como una persona capacitada para llevar adelante un gobierno. Lali Esposito diciendo que era peligroso, que triste. Ismael Serrano hablando, ¿cierto? Todos estos zurdos de caviar, ¿no es cierto? Que no viven la realidad del argentino promedio y que desde Twitter, desde el Starbucks, comentan, ¿cierto?, con una superioridad moral con respecto a cómo el pueblo se equivoca y elige una persona que le dice que los políticos les van a dejar de robar. Pero hay uno en particular que me llama la atención, que es la relación, alguien que era antes amiga de Javier Milei, que es Viviana Canosa, que la vi, me parece que era LTN o LN, este La Nación medio, Más. La Nación Más, comentando lo que fue el resultado de las elecciones y con comentarios bastante ácidos, ¿ya? Y sistemáticos en contra de Javier Milei, siendo que antes eran amigos. Milei lloraba, hablaba del sexo trántrico en sus programas, o sea, era un nivel de amistad importante, ya que no se veía con ningún otro periodista. Sin embargo, esto se cae. Para quienes no saben, hubo un audio en que se acusó en un momento por una noticia a Javier Milei de, me parece que arreglarse con Massa, a lo que Viviana Canosa le pregunta, él le responde en un audio mientras estaba comiendo que después hablaban, ella lo tomó como que él no negó que se estuviese arreglando con Massa, al final esto generó un quiebre en la relación y Viviana ha estado atacando sistemáticamente a la figura de Javier Milei, hablando de que los tsunamis no son buenos, que en realidad sí, Javier Milei, miren cómo van a reaccionar los mercados al candidato del dólar, entre comentarios que estoy recordando que emitió,
y que, bueno, que Argentina es un país de centro y que probablemente en las próximas elecciones iba a cambiar el resultado. ¿Cómo se ha vivido, tú que tienes amigos, cierto, en todos lados, ¿no? Como buena política, no, no, como No, buena yo no amiga, estoy en política. la política no te puede, no, como tú bien dijiste, no puede ser la que determine a tus amigos. Yo también tengo amigos de todos los sectores. Eh, ¿Cómo se vive esto en la figura de Javier Milei? ¿Cómo lo viven los militantes? ¿Cómo lo vive la gente de su comando? Que figuras tan relevantes como vivían acá, ¿no? O sea, alguien que está en una posición importante en su carrera periodística, hoy respondan al fenómeno Milei de esta manera, alguien que antes era de su amigo, digamos. Mira, yo creo que las filas duras, no sé, mira, en este momento realmente creo que nadie sabe cuánto es, así como yo te decía, se habla de un piso ferviente kirchnerista de 20%, que Cristina haga lo que haga, porque nosotros acá tenemos videos, tenemos, y, o sea, imágenes, tenemos de todo en este país y la gente le sigue creyendo y la sigue queriendo. Entonces, ese núcleo duro que no o sea, Cristina mañana aparece cometiendo un asesinato en vivo y capaz que ese núcleo sigue ahí. Ese núcleo duro es el 20%. ¿Cuánto es el 20%? Bueno, es el 20% se dice, ¿no? Qué sé yo, es de nuevo. Puede esto en Argentina, de pronto yo con los porcentajes así, la verdad es que tanto no confío. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Cuánto es ese número en Javier Milei? No lo sé. Lo que me da la sensación es que estas cuestiones que vos comentás a ese núcleo tampoco le afectan. Porque, ya sea, te voy a plantear dos maneras de verlo, que una es la que entiendo te va a decir su propia militancia y otra es la que te van a decir los de afuera. La propia militancia te va a decir, nosotros ya sabemos cómo opera la casta, cómo opera los medios de comunicación, cómo opera el sobre, cómo opera la valija, cómo opera todo esto. Entonces nosotros ya sabemos, no les llevamos el apunte, todo lo que digan es mentira, oídos sordos, Javier Milei, confían. Desde afuera, te estoy poniendo las visiones más extremas, ¿no? Desde afuera te van a decir, estos son unos termos, no piensan en nada, digamos, lo que sea que le vayan a criticar al líder, reaccionan de una manera, se enojan y demás, entonces no consideran otra opción. ¿Qué pienso yo? Creo que a veces también depende mucho de cada persona, ¿no? Porque dentro de las filas duras puede haber gente racional y puede haber gente termo, que simplemente lo quiere y pase lo que pase, también lo va a seguir queriendo. Entonces, ¿pero qué pienso yo? Es cierto que mi ley ha llegado hasta donde está, sea bueno o sea malo, nos guste o no, con todo el aparato en contra. ¿Qué es el aparato? Es toda la política y son los medios de comunicación. A Milei lo han invitado muchísimo a programas de televisión, de hecho es un fenómeno que se gesta primero desde lo mediático y nace no como político, sino como difusor de ideas desde el enojo. Primero lo siguen tratando, te iba a decir, lo trataban primero como un loco, lo siguen tratando como un loco, pero primero lo único que se veía es un loco que grita. Después entendió que detrás de el loco que grita, que algunos decían, había ideas que estaba tratando de llevar. Primero simplemente se veía el grito, después, bueno, el grito con las ideas, y después algunos se empiezan a moderar, otros siguen diciendo es un loco pero lo quiero, es un loco pero yo ya voté a todos los que me parecían cuerdos, y mira cómo está la Argentina, entonces ahora quiero un loco. Bueno, hay muchísimas posturas distintas. Ahora, yo no creo que lo de Canosa haya generado, y acá hablo sin saber, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo uno puede medir esto? Pero yo no creo que haya generado un cambio en el voto necesariamente, ni para bien ni para mal. Sí, a lo mejor le pudo llegar a impactar, no sé si a Milei o a su propio, a su círculo más cercano, en términos emocionales, si es que la querían o la consideraban una persona cercana, a lo mejor desde ese punto de vista se sintieron desilusionados, porque es cierto que era una periodista que lo bancó muchísimo, y eso en el periodismo para Javier es muy difícil de encontrar, y fue impresionante. Yo ayer le escribí a una amiga que seguramente la conocés por redes sociales y los que están viendo seguro saben de quién hablo, Eugenia Rolón. Euge trabaja con Javier Milei y de por sí ella es una difusora de las ideas desde hace mucho tiempo y yo sabía que ella ayer iba a estar siguiendo de cerca todo este tema y además que iba a estar en el búnker y que iba a estar ahí en toda la movida y que no iba a estar pudiendo ver la televisión. Y yo estaba en mi casa viendo la tele y eran la votación se cerró, depende del lugar, se cerró 18 horas, 19 horas, eran las 22 horas y no teníamos datos oficiales, no los querían largar, no los Claro. querían largar. Se dice que no los querían largar, mira, para que ustedes una idea, esto nunca pasa en la Argentina, eh, largaron los datos cuando ya había 60% de mesas escrutadas en todo el país. Generalmente,
van largando, o sea, largan con un 10%, un 20, un 30, y bueno, y los números se van acomodando. Lo que se comenta, esto yo lo he escuchado de periodistas, puede ser cierto, puede ser mentira, pero no me sorprendería. Lo que se comenta es que no querían largar los datos porque primero se computó el interior, en el interior Milei arrasó, y los primeros datos que tenían a Milei le daba 40%. Entonces, desde el oficialismo decían, bancá, espera un poco, computemos los datos de provincia de Buenos Aires, que son los datos más oficialistas, que cuando entren esas mesas esto un poquito se va a acomodar, porque les daba a Milei 40%. O sea, a Milei 40% es gana en primera vuelta. Era una locura. Entonces, y ya te digo, les daba a Milei 40% cuando las encuestas le daban 15, 18. O sea, es una, y división en tres tercios, ¿no? O sea, no es que hay dos fuerzas, hay tres. Que le dé a una 40, a cualquiera hubiese sido mucho. Entonces, bueno, se hablaba de que no quería alargar los datos por eso. Esto que te decía, le hablé a Euge porque yo estaba mirando la televisión y es muy interesante, vos, Ita, lo que sé que seguís estos temas de Argentina, conocerás los canales de televisión de acá, C5N, que es un canal oficialista, Sí. La Nación Más es un canal más, si se quiere, afina Juntos por el Cambio, y bueno, hay distintos canales. Ver las caras era un placer, sobre todo en C5N, sobre todo en C5N, y era muy llamativo, y yo por esto fue que le hablé a Euge, para decirle, de paso le mandamos un beso, así que llega a ver el vivo, pero me acuerdo de ella porque es una persona con la que sigo mucho estos temas, y además la aprecio mucho. Le hablé para decirle, yo no sé qué está pasando, pero acá algo distinto hay a lo que esperamos, y esto se lo mandé 19:20, que te digo, había cerrado la elección 18 o 19 horas, faltaban como 3 horas para los datos. Le dije, no sé qué está pasando, pero están desde las 19 horas que cerró la votación, en La Nación Más, periodistas que no están, digamos que no han alzado la figura de Milei o no han hablado bien de él, de hecho lo han criticado mucho, no, de nuevo, no desde una postura kirchnerista, no desde una postura de izquierda, pero es una postura de Juntos por el Cambio, Sí, sí, sí. quizá podemos decir, estaban hablando neutro de Milei, no estaban ninguneándolo, no estaban menospreciándolo, no estaban denigrándolo, nadie estaba saliendo a decir que es, no sé si se puede decir si nos bajan el vivo, esta persona con H del Claro, bigotito, nadie estaba claro. saliendo a decir eso, que no han hecho. Entonces, mi mensaje fue, mira, Eugenio, yo no sé qué están viendo ustedes del búnker, qué datos tienen, pero acá el periodismo que suele recibir datos primero, están, Como una... lo estaban planteando como posibilidad. Claro. Entonces, eso va a cambiar mucho, ya hoy se vio un gran cambio. A mí me fascina esta idea que tiene Javier y que no sé qué tanto puede llegar a implementar o qué tan rápido o cómo se hace. No sé si yo acá desconozco un poco la parte legislativa, pero qué tantas facultades tiene el presidente para hacer todo lo que quiere hacer Javier. Claro, Pero me fascina esto de que se termine con la pauta publicitaria, la pauta pública. O sea, totalmente. ¿querés hacer un buen programa? Hacelo, fantástico. Que te elija el televidente como cualquiera de nosotros que produce cualquier bien o servicio. Digo, si mi clase de economía es mala, no me van a llamar para que dé clase de economía. Y está bien, me voy a tener que dedicar a otra cosa. O sea, yo de chiquita quería ser actriz y acá me ven. Actriz no soy. Evidentemente, lo mío no era la actuación. Entonces, eh, creo que eso se tiene que llevar a cualquier industria. Y a la televisión es urgente porque en muchos casos son formadores de opinión. Sí, Y la gente cree lo que ve en la televisión. totalmente. Entonces, si van a opinar en base a quién les da el dinero para subsistir como programa, tenemos un problema. Y mi ley, entiendo que quiere derribar esto absolutamente, no sé qué, de nuevo, qué tantas capacidades tiene un presidente para hacer eso. Y acá nos estamos adelantando mucho. En Argentina, la semana que viene es a largo plazo. Y recién en octubre son las generales, y en noviembre si es que hay balotaje. O sea que de todo puede pasar, yo no me quiero ilusionar de más, no sé qué va a pasar. Obviamente, sí, dado los datos de ayer, estamos todos muy contentos, pero bueno, falta. Oye, Sashi, mira, justo sabes que le escribí justo hoy a Eugenia, le había dicho para hacer un vivo en la semana, porque, Mira, bueno, me había agregado, mira, justo coincidencia, no sabía que era amiga tuya, así que le mandamos un saludo. Eh, Te quería preguntar así bien cortito, ¿cuánto tú crees, tú especulando, que es el núcleo duro de Javier Milei? Porque el núcleo duro, dijimos, de Cristina está en un 20%. Javier Milei, hoy, ¿tiene núcleo duro y cuánto crees que es ese porcentaje? no tengo idea. Eh, ¿Sabes por qué no tengo idea? Porque nadie esperaba un 30.
Claro, O sea, si vos me decís, el tipo sacó un 15, mi respuesta iba a ser, y bueno, el núcleo duro será un 8, qué sé yo, o un claro. 10, o un 15. Ahora sacó un 30, ¿y cuánto es? ¿Un 10, un 20, un 25? ¿Qué sé yo? O sea, Verlo. no tengo idea. Y aparte, me hace pensar esto. Yo entiendo el concepto de núcleo duro como persona que independientemente de lo que pase a ese candidato lo va a votar igual. Yo no Exacto. sé cuántos, independientemente de lo que pase, a Milei lo votan igual. ¿Qué te quiero decir con esto? Milei propone un montón de cosas desde el punto de vista económico que a mí me fascinan, pero implican un corto plazo de ajuste, implican un corto plazo de tomar aire y aguantar y resistir los próximos meses a costa de lo que suceda. Entonces, yo no sé cuánta de la gente que lo vota termina de comprender eso y está dispuesta a vivirlo, porque todos somos, digamos, todos estamos muy dispuestos al ajuste hasta que el ajuste nos toca a nosotros. Totalmente. Con lo cual, no lo sé, no solo que no es mi área, sino que además si lo fuera creo que es muy difícil hoy de identificarlo a eso. Yo no sé qué tantas personas te pueden decir, no, con certeza el núcleo duro me le dice esto, porque nadie tampoco esperaba que el 30% lo vote en las PASO. O sea, fue una locura. Espe- no, espectacular. O sea, y por eso te preguntaba, porque en el fondo ese porcentaje de votante duro, bueno, no solo se va a poner a prueba, sino que ahora lo vamos a poder reconocer, vamos a poder saber de cuánto se trata en un eventual gobierno de Javier Milei, porque como tú bien dijiste, pasar de una inflación que no sé en cuánto estará ahora en Argentina, pero tremenda, que ya es Datos doloroso. oficiales, 7% mensual. O sea, 100, 120, impresionante. 130 anual. 30, claro, no. Bueno, Oficial. Te aclaro por las dudas, porque... claro, claro, y sabemos que la oficial está dividida, ¿no? Eh, la cosa es que, claro, las políticas que ayuden a aliviar o que subsanar todos estos fenómenos, estas crisis económicas que está viviendo Argentina, esta crisis, eh, evidentemente implica un sacrificio, un golpe, en especial a la clase media, a los más vulnerables, de corto plazo, ¿no? Entonces, como tú bien dijiste, se va a tener que ver a prueba. Ahora, eh, el tema que te quería llevar es el tema de gobernabilidad, ¿cierto? Porque hablamos de que ya las políticas que quiere implementar Javier Milei son radicales, dícese, no porque sean radicales las políticas en sí, sino que para lo que ha sido el eje cultural o lo que ha sido la línea que ha seguido los gobiernos anteriores, se distancian radicalmente, ¿no? Abismal. Entonces, en ese sentido uno podría decir que son radicales. Eh, y para eso Javier Milei va a necesitar el apoyo. También otra buena noticia de otros partidos políticos, otros sectores políticos. Una buena noticia es que Larreta quedó fuera, ¿cierto? Gracias al porcentaje del resultado que sacó Ulrich, lo cual No es algo hablamos de muy, eso. Ahora te respondo eso, porque sí. es muy positivo para lo que son un eventual gobierno de Javier Milei, porque hay muchas más similitudes entre Ulrich que un Larreta y Javier Milei, ¿no? Había ya una gran animosidad entre los mismos adherentes de Javier Milei con Larreta, que le decían la rata, que esto otro, y todo lo que, cómo funcionó, ¿cierto? Como gobernador, me parece que era de Buenos Aires, ¿no? De la provincia, ¿va de Capital Federal o de, Sí, jefe de gobierno le llaman, de Capital Federal. de Capital Federal? Entonces, gobernabilidad, que es una objeción, una duda, me parece sumamente legítima con respecto a un eventual gobierno de Javier Milei, por las reformas que busca implementar, por el rechazo que genera dentro del circuito de lo que se llama casta política, ¿no es cierto? Que pone que pone en riesgo lo que son los privilegios de la casta política en sí, con reducción del Estado, con disminución del gasto público, con cambio de las transferencias directas a lo que son estados subsidiarios, cuestiones así que busca implementar, ¿no es cierto? La eliminación del Banco Central, etcétera, etcétera, sacar a los ñoquis, como le dicen. Entonces, eh, ¿qué tan gobernable, qué tanta gobernabilidad realmente tiene el programa de Javier Milei, con Javier Milei al mando? ¿Tú ves posible que Bullrich, que lo que sería Juntos por el Cargo, cambie este paradigma que parece que, bueno, Por las dudas, es Juntos por el Cambio, el oficial. Juntos por el Cambio, perdón, se me salió. Eh, era como les Por la decía, duda, digo. Juntos por el Cambio. Macri en el cierre de campaña dijo y habló, mencionó la palabra, mencionó a Javier Milei como el fenómeno de estas elecciones, dijo que esto podría cambiar el eje del debate dentro de la misma coalición que él armó. Entonces,
¿Qué tan factible tú crees una especie de sinergia con Juntos por el Cambio, con Bullrich? No olvidemos que Milei dijo que lo que no la aprueben dentro de su programa lo llevaría a plebiscito, ¿ya? Para poner toda la presión, lo cual también hay que ser honesto. Degrada, ¿ya? O genera un daño a la democracia, que yo contraargumento que es mayor el daño que se ha generado en todos estos años de democracia, digamos, con una constante vulneración de lo que es el Estado de Derecho, el rule of law constante, las instituciones, la corrupción, etcétera. Pero en fin, también es cierto que genera cierto daño el utilizar medidas tan extremas como es el plebiscitar ciertas propuestas que podrían ser eventualmente rechazadas en el Poder Legislativo. Entonces, ¿qué tan factible es un gobierno de Javier Milei en términos de gobernabilidad? Mira, te voy a responder varias cosas que vienen a mi mente, eh, cosa de que con la intención de que el que está escuchando haga su propio balance, porque creo que las respuestas en Argentina, quizá en muchos países, en muchos temas, pero hoy en la Argentina de incertidumbre que tenemos hoy, las respuestas no pueden ser sí o no, blanco o negro. O Totalmente. sea, yo no te puedo decir, Javier Milei sí tiene absoluta gobernabilidad, va a poder implementar todo lo que quiere, o no, no tiene chances. Porque la verdad es que nosotros muchas veces decimos asignarle probabilidad cero a nada. Todo puede suceder. Entonces, te respondo algunas cosas que se me ocurren con esto que vos preguntás. Por un lado, yo esta misma pregunta se la hice hace un mes y algunas semanas a Diana Mondino, una economista que está en el círculo íntimo de Javier Milei, que todavía no se sabe qué función va a ocupar, porque, bueno, todavía no sabemos qué va a pasar con Milei, digamos, si va a ser presidente o no. Pero Diana, a mi criterio, es uno de los cuadros más valiosos que tiene Milei a su lado. Tiene gente valiosa, pero yo tengo una personal aprecio y admiración por Diana. Eh, y lo que ella me respondió, en líneas con, esto no va a la gobernabilidad en la calle, que ahora vamos a hablar de eso, pero esto va con la gobernabilidad en términos de implementar las medidas que Javier quiere implementar. Lo que Diana me respondió muy sencillamente, y que tiene a mi criterio mucho sentido, es decir, a ver, nosotros no vamos a proponer nada descabellado, vamos a proponer lo que creemos que a los ciudadanos de algún modo los va a beneficiar. Entonces vamos a proponer reducción de impuestos, vamos a proponer achicar el gasto público en determinados lugares. Entonces, muchas de estas cosas tienen que pasar por el Congreso. Y la pregunta, ella me hizo una repregunta en eso, lo pueden buscar, está el video en mis redes sociales. La repregunta que ella me hizo es, ¿acaso no nos van a votar las leyes aquellos que sostienen, que piensan como nosotros, que el gasto público tiene que bajar, que los impuestos tienen que bajar? A mi entender, obviamente, digo, eso que quizás no hay mucho misterio ahí, pero lo que está haciendo es un guiño el ala de Juntos por el Cambio que más simpatiza, de algún modo, con las ideas económicas de Milei, decirles, si ustedes proponen que hay que bajar impuestos, y yo saco un proyecto de ley que hay que bajar X impuestos, que no me lo van a aprobar porque lo saco yo, o sea, ¿cuál es la idea detrás de eso? Entonces, en términos del Congreso, está planteado un poco eso. Juntos por el Cambio se ha corrido bastante en sus candidatos, en los que ha presentado como candidatos, hay muchos que están bastante más corridos en el eje de discusión, alejándose de la izquierda. No me gusta llamarle derecha, porque no entiendo que sean una derecha, si lo que proponen es libertad de comercio. Pero se alejan de la izquierda, se alejan del proteccionismo, son lo que a mí como liberal me parece lo ideal, la mayoría no. Hay algunos que sí que me gustan, pero la mayoría no. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Si se acercan y coquetean un poco más con el liberalismo económico, deberían ser personas que Juntos por el Cambio efectivamente va a lograr ingresar al Congreso, que aprueben estos proyectos de ley, o que los impulsen, o que logren esa negociación que hace la política. Entonces, eso por un lado. A su vez, Milei, sacando este 30% que ya sacó, tiene una gran participación en senadores y en diputados. Entonces eso también hace que no es que está realmente solo. Ya tiene diputados y senadores propios en un porcentaje mucho mayor a lo que se esperaba. Ayer él dijo en el discurso que dio, habló de 8 senadores y de, creo que dijo 38 diputados, si no me equivoco. Algunos hablan de que puede ser mucho más, porque bueno, obviamente no tenemos los datos finales. Pero esto hace de que él ya se presente desde ya que no tiene mayoría en el Congreso y le falta muchísimo para eso, porque ni siquiera llega a ser la primera minoría, seguirían estando como las fuerzas más grandes el oficialismo actual y Juntos por el Cambio, pero él pasa a tener un cupo muy interesante. Entonces esto por un lado, tenemos un Congreso con una
con formación distinta y con representantes de Juntos por el Cambio que se muestran liberales, dicen ser liberales y se han coqueteado en el discurso con las ideas de Milei, ideas del liberalismo, que son las que adopta Milei, pero ideas del liberalismo. Entonces, eso lo que nos hace pensar es, bueno, fantástico, lo celebramos, han adoptado ese discurso quizá porque efectivamente creen que es lo que hay que hacer y se han dado cuenta que el otro camino no es el que funciona, quizá porque así les daba el focus group, la verdad es que no me importa, pero lo han adoptado. Entonces, a la hora de legislar, deberían ser fieles a lo que propusieron. Uno puede imaginar y desear que eso suceda. Ahora, en términos de la calle, uno se pregunta mucho si es viable lo que Milei propone, porque como vos bien decías, son posturas radicales en términos de lo que en Argentina estamos acostumbrados a tener como gobierno. Y yo esta pregunta me la hice mucho a la hora de considerar mi voto, a la hora de considerar qué es lo que me gustaría que pase en la Argentina, qué es lo que me imagino que puede llegar a suceder, porque toda gestión tiene un riesgo en este país. Lamentablemente yo creo que hasta con las buenas ideas y con los buenos candidatos no está garantizado el éxito, porque como hablamos, hay un sistema que ya está corrompido, hay gente que vive de esta retroalimentación, entonces muchas personas se van a oponer a que esto suceda, pero esta pregunta que yo me hice es, ¿qué tan viable es la gobernabilidad en términos de lo que suceda en la calle? Porque muchos decían, lo de Milei no tiene posibilidad de que la gente lo banque, le van a tumbar el país. Bueno, pero mi entender, y acá los leo en comentarios si alguien no coincide conmigo, es que si hay alguien que le va a ir a tumbar el país a Milei, que no digo que no existe esa gente, ¿no? No digo que no existe la gente que le quiere parar el país e salir a incendiar lugares, pero me da la sensación que sería la misma gente que se lo haría a Bullrich. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo no sé si tomaría una decisión de voto en base a uno le tumban el país y a otro no. Lamentablemente esa gente existe, no porque no quiera que exista, lamentablemente esos modos de actuar existen, ojalá esas personas tuviesen presas o actuaran de otra manera, pero nosotros tenemos personas que prenden fuego, cosas en la calle, que te paran la ciudad directamente, y la verdad es que muy curioso, electoralmente nos dimos cuenta que son el 2% del país, porque estas fuerzas que responden a candidatos como, por ejemplo, Manuela Castañeira, que es esta candidata que proponía un salario mínimo de 500.000 pesos, es una cosa delirante, más allá de que el salario mínimo es delirante, pero bueno, sacaron el 2% de los votos. Guillermo Moreno, que es otro candidato que se caracteriza por tener a lo mejor una parte de la gente que lo sigue con estos modos patoteros de manejarse, sacó el 2% de los votos. No, Guillermo Moreno sacó el 0,8 por 0,77% de los votos. Estamos hablando de que la gente que te para el país no llegan a ser, bueno, Juan Grabois, que era este candidato dentro de Unión por la Patria, que es de ultraizquierda, y sí es otra persona que llama a cortar las calles y demás, sacó el 5%, y es un 5% que mucho se fue con él porque no lo querían a Massa, y era una manera de demostrar enojo al gobierno actual. No lo quiero a Massa, lo votó a Grabois. No necesariamente porque simpatizan con Grabois. Entonces, sumando todo el escenario electoral que tuvimos de gente de izquierda que se maneja de esta forma, que te para el país, que te incendia todo y que no tiene ningún problema de tumbar un gobierno, que se jactan de ser los que cuidan los derechos pero son los menos democráticos que existen, no llegan al 6% del país, por suerte. Sí. Entonces, ¿qué tan gobernable, qué tantas posibilidades tiene de gobernar Milei con sus ideas? Yo no me animo a asignarte una probabilidad, porque no sé qué puede suceder. Pero también me da la sensación de que el hecho de que lo haya votado el 30% de la gente es que no es un fenómeno de redes sociales, sino que también es un fenómeno que tiene calle. Digo, total. A la reta lo votó un 10%, o sea, Milei tiene más calle que la reta. Y nosotros ya lo veíamos, digo, los que seguimos los movimientos que hace Milei cuando se junta en una plaza, cuando da una charla, cuando da un acto, veíamos que había mucha gente yendo por motus propio, con organizaciones voluntarias que iban, se coordinaban y iban, nadie los llevaba, nadie les pagaba para ir, todo lo contrario, pagaban entrada para ingresar. O sea, eso ya lo veíamos. Pero, de nuevo, lo veíamos, hablo como Argentina, no como
participante de partido político, porque de nuevo, yo trato de mantenerme al margen, más allá de que obviamente me defino como liberal y se entiende, se da a entender por dónde van mis ideas. No voy a votar a un Juan Grabois, no voy a votar a un Sergio Massa, pero digo, como argentinos ya veíamos que Milei tenía movimiento en la calle. Ahora, creo que la elección terminó de confirmar cuánto es en términos porcentuales eso, en términos también comparables con las otras fuerzas, y a mí me da la sensación, y tal, esto es interesante pensarlo para las generales, que ahí es cuando vamos a tener un resultado más definitivo, que este 30%, y acá me voy a animar a opinar de un área que no es la mía, yo no me dedico a la ciencia política, pero a mí me da la sensación que esto puede ser un piso. Y te voy a decir por qué, me puedo confundir, no es mi área, así que no tomen esto como una voz autorizada. Pero mi sensación es que hubo gente que votó a Milei, que no dijo que votó a Milei, porque no se animaba, porque le da vergüenza, porque quería evitar la crítica, porque Milei era el loco, porque él vende bebés y todas estas cosas que se dicen. Entonces, hubo gente que lo votó en silencio y hubo gente que no lo votó porque no lo creía competitivo. Y porque siendo personas que no quieren más kirchnerismo y no quieren más peronismo, votaron a Patricia Bullrich porque querían que Horacio Rodríguez Larreta deje de ser un riesgo en la Argentina, porque también es una persona que coquetea con el peronismo, sí, por más que no esté en el oficialismo hoy. Y entonces la votaron a Bullrich, algunos por convicción, algunos porque les gusta como candidata, y otros porque antes que Larreta me exilio, me muero, entonces mi voto fue a Bullrich. Esas personas pueden mantener su voto con Bullrich, porque puede ser de nuevo convicción de que les gusta como candidata, y me parece a mí que algunos pueden también reconsiderarlo por el hecho de que Milei hoy ya es competitivo, a menos, no, ya lo era ayer, nada más que no lo sabíamos, hoy demostró serlo. Claro. Entonces, por eso me da la sensación que esto puede ser un piso, porque este 30 lo logró con gente que no se animó a decir que lo votaba, y de hecho empezamos a ver ayer mismo, apenas salieron los datos, así como vos mencionaste gente que salió a decir un montón de barbaridades, artistas que salieron a publicar el emoji del león, gente que nunca habló, streamers, gente que nunca dijo nada, que salió a tuitear viva la libertad carajo y un montón de cosas, que estaban en silencio y que no habían emitido opinión, porque también, ¿no? A lo mejor, ¿para qué te vas a poner a defender un voto que a lo mejor no sé, no sabes si te van a salir a insultar, qué sé yo? De pronto te diste cuenta que no sos minoría y que de hecho la mayoría del país lo votó a Javier Milei. Entonces, ahora hay muchas personas que están empezando a hablar, y con esto cierro, hay provincias, pocas, creo que son 2 provincias nada más, me parece que es Jujuy y San Luis, si no me equivoco, tendría que chequear este dato, donde Milei sacó casi el 50% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Vos caminás por la calle y vos podés decir, este sí, este no, este sí, este no. O sea, lo votó o no lo votó, lo votó o no lo votó. Eso es el 50% de los votos. No es la mayoría, porque obviamente a nivel nacional sacó el 30%, pero te da la pauta de que esas provincias, digamos, ya la mayoría, en ese caso, 1 de cada 2 lo vota, y de nuevo, en muchos casos en silencio. Entonces ahora de pronto capaz que empezás a hablar y lo comentás con un amigo, lo comentás con un familiar que no te animabas a decirlo, o qué sé yo, antes me da la sensación que viste mucho, a veces uno intenta evitar la crítica, entonces no lo dice. Y ahora eso puede llegar a ser un factor que se revierta, pero de nuevo, falta mucho tiempo para las elecciones, y así como te digo estas cosas buenas, también pueden surgir un montón de cosas malas, ya sea porque efectivamente existan dentro del armado, pueden existir, yo no creo que todo sea perfecto, en ningún lado, no en Javier Milei, claro, en ningún lado en el mundo nada es perfecto, entonces puede salir algo malo a la luz que exista, podría pasar, o también pueden salir operetas, digamos, cosas ficticias por gente que quiera verlo destumbado, y bueno, entonces falta mucho tiempo. Obviamente ahora la gente de Milei está celebrando y merecen celebrar porque lo que pasó fue histórico, pero falta mucho tiempo para las generales. Oye, espectacular, me encantó el análisis que hiciste con respecto al la posibilidad de que este 30% sea un piso. Me parece muy interesante, muy bien argumentado, así que me convenciste, es más. Ahora, pero sin saber, no, yo ahí... No, pero está muy bien planteado, porque es un fenómeno que se da mucho en especial con lo que son en países latinoamericanos y en especial con esta crisis de lo políticamente correcto, en lo que grupos fascistas, ¿cierto? Disfrazados de antifascistas, pero que corresponden a unas tendencias colectivistas extremas, se creen con el deber moral de castigar o de someter
a aquellas personas que no piensan como ellos y que lo plantean de manera, ¿cierto?, honesta, y de hecho acá se ve en los colegios, en las universidades, en la calle, los papás muchas veces no se atreven a a dar su opinión porque por temor a represalia, ¿cierto? A la funa, al escrache, como le dicen ustedes. Ahora me quedo con algo que dijiste de Bullrich porque estaba Perdón, leyendo. Sí, te dale. agrego una cosita. Hoy, caminando por la calle, estaba yendo de paso a paso un chivo, estaba yendo a grabar el podcast, El Buen Economista, que lo pueden encontrar en Spotify. Estaba yendo a grabarlo caminando por la calle y escucho una persona que dice, o sea, al pasar, ¿no? Escucho, ah, sí, ahora nadie, en teoría nadie lo votaba a Milei, ahora nadie lo votó a Milei. Como esta expresión de dónde salieron los votos. En teoría nadie lo votaba y ahora de dónde están esos votos. Entonces, me parece que esta es la gente que va a empezar a aparecer, o al menos sería bueno que aparezca, si se quiere que ese 30% sea ampliamente superado y bueno, y llegue directamente a ser presidenciable, ¿no? Bueno, y además estás tú en una zona que la cual yo también tuve la oportunidad de vivir, muy bonita, pero también ultra recontra kirchnerista, súper roja, que es Rosario, ¿no es Yo soy cierto? de la ciudad del Che Guevara, hay que Sí, decirlo. Messi y el Che Guevara, tenemos un poco, una de cal y una de arena, pero Rosario se caracteriza por ser una ciudad más bien de izquierda, no, históricamente. súper de izquierda. Yo en la Facultad de Ciencias Médicas, en medicina, tenían el aula Salvador Allende, Ernesto Y Che la, Guevara. y esa universidad, esa facultad, perdón, es dentro de todos la menos ideologizada, o una de las menos Uh, ideologizadas. Digo, si vas a humanidades, O sea, lo he contado 300 veces lo que fue mi experiencia en esa universidad, entonces si quienes quieran verlo lo pueden ver en videos anteriores, otros videos que he hecho, pero eh, si esa es la menos ideologizada, no sé qué le queda al resto, porque realmente es terrible el nivel de adoctrinamiento que se vive desde los primeros 3 meses para entrar a la facultad, sea si estudies sí. fonoaudiología o medicina. Bueno, te quería llevar al tema porque estaba viendo en los chats, en algunos chats que comparto con varios profesores, qué sé yo, y que analizaban el tema de mi ley y siempre se plantea el problema de gobernabilidad, ¿no? Diciendo de que claro, que le podían sabotear, que esto, pero tú y yo comparto contigo que eso de todas formas sucede normalmente cuando gobiernan la derecha, ¿no? Que se genera este ataque sistemático desde adentro del mismo Estado, se sabotea, y no porque haya acá una conspiración, de que simplemente porque evidentemente cuando llega un candidato que te dice que quiere bajar el gasto público, que quiere sacar a los ñoquis, empiezas a poner en peligro a lo que son, digamos, las personas, el trabajo de las personas que están adentro. Y ese es un tema especial, porque por ejemplo acá en Chile vivimos ahora con este gobierno que para que te haga una idea, el 30% duro del gobierno es como que el frente de izquierda hubiese sacado un 30% y tuviese un 30% duro, ¿ya? Pánico Ah, con Del Can, me da. con Del Can, todos esos personajes. El Frente de Izquierda acá en Chile es gobierno, ¿ya? Las ideas del Frente de Izquierda que están en todos lados y es la pauta oficial, digamos. Entonces, es cosa de ver cómo reaccionaron acá los medios a lo que fueron los resultados de mi ley. Pero el punto es que los empleados públicos, ¿cierto? Yo cuando hablaba acá con algunos diputados de republicanos, me decían, oye, yo les decía, hay que cortar esto, esto, otro, y me decían, sí, lo que pasa es que después se van a paro y te paralizan el gobierno. Estamos viendo, por ejemplo, ahora estamos en una plena crisis institucional acá en Chile, porque se destapó un escándalo de corrupción sin precedentes, en que el gobierno utilizaba fundaciones falsas para asignarse recursos públicos por trato directo y así financiar el proselitismo político. En nombre de de las causas sociales más nobles, ¿no? La vivienda, la salud, la igualdad y todas estas cosas que hablan de la justicia social, ¿no? Entonces, bueno, el escándalo es total, están todos involucrados, es una cuestión terrible, probablemente no va a terminar con mayores represalias como normalmente suele suceder. Pero en Argentina el Estado es más grande que en Chile. Hay un porcentaje enorme de funcionarios públicos. De Argentina, creo que era el de filtraciones, con el que se financian a los llamados ñoquis, creo que era un 2%, un 3%, algo así, no me acuerdo, ahí tú me puedes corregir. Pero el No te punto es escuché qué cosa, perdón. las filtraciones, ¿no es cierto?, de lo que fueron los informes, me parece que de la misma OCDE, o el fondo, no recuerdo cuál fue el organismo, con respecto a No la sé filtración, bien. las menciones, las menciona, digamos, que es la plata que se roban, digamos, que muchas veces va designada Ah, a funcionarios truchos, etc. bien. Bueno, la cosa es que la diferencia que yo veo, y por eso es que preguntaba el tema de gobernabilidad y cómo funcionaría una coalición entre Javier Milei y Juntos por el Cambio, la tengo que pensar ya la costumbre de decir Juntos por el Cargo, pero qué terrible. El punto es que Juntos por el Cambio no tiene una postura tan radical con respecto a lo que es
el recorte del gasto público, el despedir funcionarios públicos, cierre de ministerios, etcétera. Lo vimos con el gobierno de Mauricio Macri, o por lo menos así pareciera ser. Hayek decía que la democracia es el gobierno de la opinión pública. Está bien, ellos pueden responder a encuestas en que, claro, las políticas pro mercado son populares, en que eso es lo que la gente pide, rebaja de impuestos, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando están tan incrustados en el sistema, ya, tan adentro, que el hecho de cortar este gasto público implica que tienes que echar a tu primo, a tu amigo, al familiar que tenías ahí trabajando, parasitando el sistema, y que obviamente eso también te trae problemas a nivel personal. Entonces, este conflicto que yo veo, porque Javier Milei, sin medias tintas, es un outsider, y una de las cuestiones que te hace ser outsider es que es muy difícil que tengas muchos amigos trabajando dentro del sistema público, pero Juntos por el Cambio no es el caso. Entonces, probablemente hay muchos amigos, muchos familiares, mucho amiguismo, digamos, entre quienes ocupan cargos públicos hoy en el gobierno, tanto de la izquierda, el oficialismo, como de Juntos por el Cambio. Entonces, cómo crees que se va a llevar a cabo esto? ¿Qué problemas puede traer esto a la gobernabilidad y a la implementación de propuestas pro mercado como las que planea implementar Javier Milei? Y ya cerrando, porque ya te he quitado mucho tiempo. No, si es por el tiempo yo no tengo problema, aparte entré más tarde, así que por mí nos quedamos charlando lo que necesites. Pero bueno, respondiendo a esto, mira, lo que decís, yo coincido con lo que planteás, me parece que es cierto y que incluso verlo de esa manera es quizá el escenario menos alentador, porque uno puede decir, ok, se va a encontrar con esta pared. Al mismo tiempo creo que Milei se va a encontrar con paredes en cualquier tema que propone, porque de nuevo no está proponiendo nada que se haya hecho en la Argentina, que se haya implementado, eh, o que haya ganado algún candidato anteriormente diciendo que iba a hacer. Entonces, es novedad y creo que se va a encontrar con opositores a cualquier cambio, porque a cualquiera, digamos, va a tocar intereses en todos los frentes. Entonces, de nuevo, eso creo que no es un argumento para impedir que se intente, No, porque si no directamente, digo, no tendría ni que estar donde está para eso. Es la persona que se va a animar, le salga bien o mal. Este experimento, de nuevo, puede salir muy mal o puede salir muy bien, no sé cómo va a salir, pero le salga bien o mal, es la persona que se va a animar a hacer algo radicalmente distinto. Y de nuevo, les salga bien o mal, o nos guste o no, porque acá, así como hay 30% de personas que lo votaron y que hoy están celebrando, me imagino que va a haber mucha gente traumada, llorando y asustada de qué es lo trágico que pueda llegar a suceder. Ya sea porque no coincidan con sus ideas o porque no las entiendan y piensen que es la dictadura o estas cosas que dicen, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, esto que planteas de Juntos por el Cambio me parece interesante y voy a decir algo positivo para no sé, ver un vaso medio lleno y porque yo creo que Juntos por el Cambio, a mí, te digo como para que se entienda y para quien no me conoce entienda desde dónde viene la opinión, yo he votado a Juntos por el Cambio, yo he votado al gobierno de Mauricio Macri en 2015 y en 2019 para su reelección. En 2015 lo voté con muchas esperanzas y muy convencida de que iba a ser algo distinto. No nos olvidemos, el gobierno anterior era Cristina Fernández de Kirchner. Era el mayor fantasma que hemos tenido en la Argentina. Ya con Alberto, ya no sé qué es mayor fantasma, pero era uno de los grandes fantasmas que tuvimos en la Argentina. La figura de Mauricio Macri era Hayek, que lo mencionabas hace un momento, era Hayek a nuestros ojos, al lado de Cristina. En 2015 lo voté, como te decía, convencida y celebré que haya ganado y esperanzada. En 2019 lo volví a votar desesperanzada, desilusionada, enojada con muchas cosas de su gestión, pero lo volví a votar porque de nuevo enfrente estaba Daniel Scioli, que era el candidato de Cristina. Entonces lo volví a votar en 2019. Perdón, estaba Alberto Fernández. No, 2019. En 2019 estaba Alberto Fernández. Ahí está. Claro. Daniel Scioli estaba en 2015. El, Me confundí ahí en no, no, las elecciones. te quería preguntar también qué pasó con Alberto Fernández, que no se escucha nada del discurso, qué está diciendo ahora con ¿Dónde respecto a esta elección. está? No aparece, ¿dónde? Que no es el presidente, o sea, es el presidente testimonial, pero no es el que hace nada acá, ni el que toma ninguna decisión. Pero bueno, fíjate, ahora vamos a hablar de eso. Es
trágico a dónde ha llevado el lugar de la figura presidencial. Digo, hemos tenido candidatos a presidente que, nos guste o no, han sido fuertes, han sido respetados. Sin ir más lejos, mira, yo me encanta, no me molesta para nada el mote de gorila, pónganmelo, yo soy antiperonista. O sea, no reniego de llamarme gorila, pónganme todos los monitos que quieran alrededor. Pero Perón fue una figura presidencial que fue, digamos, brillante en su manera de hacer el mal, pero fue un tipo que supo ver un montón de cosas, respetado, que logró mover masas, y después tuvimos otros también, ¿no? Y antes, ni hablar que antes hemos tenido, digo, no voy a hacer un recorrido de todos los presidentes de la Argentina, pero se me ocurren un montón de figuras de presidentes que se han sabido respetar y que han llevado la investidura presidencial de una manera, algunos más o menos honrosa que otros, pero al menos con fortaleza. Lo que ha hecho Alberto Fernández con ese lugar yo creo que nunca lo vivimos en la Argentina. El tipo está en el piso y cada vez está más bajo y uno no puede creer el mamarracho que hace y cómo se muestra y todo lo que es y todo. Yo ya es como que, bueno, qué decirte, la verdad es que nos genera esto, a todos nos da enojo, bronca, pero un toque de lástima, porque lástima en el mal sentido, es como, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué cómo llegaste ahí? No sé, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Te estaba por decir algo, ¿qué te estaba hablando? Que me fui. Quedé pensando en el tema Ya está. ¿cómo se llama este? Junto por el cambio, Eso. junto por el cambio. Volvió. ¿Por qué estaba haciendo esta intro? Porque yo soy muy crítica de Juntos por el Cambio, pero quiero decir, digamos, yo no reniego de mis votos anteriores y no tengo problemas de decirlo. O en el último tiempo tomé la decisión de no decir a quién voto, simplemente porque, como en muchos casos, digo, tengo un público que me sigue de distintas corrientes políticas, prefiero que cada uno, digo, asuma. Hay gente que cree que yo voto a Milei, hay gente que cree que yo voto a Bullrich, hay gente que cree que voto a Larreta, hay gente que cree que voto en blanco. Creo que nadie piensa que voto a Massa o a Grabois. Lo de Larreta me sorprende, que alguien lo pueda pensar, pero bueno, pasa. Pero prefiero no decirlo por una cuestión de que no se asuman cosas que no pienso, porque muchas veces uno pone el voto en algún lugar donde no está de acuerdo 100% con todo lo que vaya a decir el candidato. Por eso es que yo no milito en política, no estoy con ningún partido, porque aparte me siento más libre desde ese lugar en opinar y en decir lo que pienso. Y bueno, el que le gusta y el que no, perfecto. Pero, ¿qué te quería decir con esto? Yo en el pasado sí he dicho, entonces esto ya lo puedo comentar, sí lo voté a Juntos por el Cambio, luego fui muy crítica y lo voté completamente desesperanzada en 2019, pero lo voté porque enfrente estaba Alberto Fernández. De hecho, no estaba esta opción de sea Milei o sea otro, no había una tercera opción posible. Llamarle liberalismo o llamarle lo que sea, no existía. Y vos me preguntabas en términos de, quiero conectar esto con qué puede pasar con Milei queriendo achicar el gasto público, que enfrente tiene a Juntos por el Cambio, que puede ser su aliado en algunas cosas, pero que a la vez ya metieron gente. Bueno, toda esta cuestión. La buena noticia, y por eso quise hacer esta intro, porque me parece importante remarcar para el que no me conoce que yo soy crítica de la gestión de Juntos por el Cambio, pero la buena noticia es que el que quedó a un lado es Larreta. Y sí, la que está ahora es Bullrich. Como jefe en el partido, no sé, digamos, yo no sé internamente si es Macri el que sigue diciendo tras bambalinas hacia dónde se va, o es Bullrich, no sé, la verdad es que tampoco me importa definir cuál de los dos es, pero digo, persona visible, representando Juntos por el Cambio, la número uno hoy es Bullrich. Y Bullrich está haciendo toda una campaña bajo el lema de austeridad. Ustedes me pueden decir, te vas a creer, te va a engañar, es una persona que está hace 40 años viviendo el Estado, no seas ilusa, no seas ingenua. Sí, está bien, puede estar engañándonos, ¿sí? Como también puede ser que haya visto que es lo que hoy la sociedad demanda, y simplemente porque quiera ser competitiva, le interese contribuir a una legislación de esa manera,
o haya cambiado de opinión. También le doy el beneficio de la duda a que sea una persona que cambió de opinión y se da cuenta que en otros países del mundo son otras las ideas que funcionan. Entonces, cada uno, de nuevo, el que está escuchando esto decidirá si elige creerle a Bullrich esa austeridad, si elige creer que simplemente lo hace por conveniencia, si no le cree, juzguen lo que quieran, pero es importante decir que su lema es la austeridad. Entonces, si a mí me queda algo de esperanza en ese sentido, de que en caso de que Milei sea presidente, alguien lo vaya a apoyar en algunas cosas o decisiones que tome, o incluso en caso de que Milei no sea presidente y sea Patricia Bullrich y que la Argentina pegue un giro, no sé si 180 grados, pero aunque sea 100 grados, aunque sea giro un poquito, y digamos, el lema es ese, es la austeridad. Hay que decirlo, habrá quienes no le creen nada, ahí decían fue montonera, sí es cierto, Patricia Bullrich fue montonera, eh, Ah, hoy está muy, ¿cómo? importante que haya sido Montenegro. Importante, Sí, sí, bueno, es una de las chicanas que le sacan constantemente, porque es la manera fácil que ha encontrado la gente de Milei, que digamos, no digo si está bien o mal, sino que es la manera que han encontrado de decir, esta persona no fue montonera, o sea, te está engañando. Bueno, desde Bullrich, desde el equipo de Bullrich, dicen, pará, esto fue hace 30 años, o sea, hace 40, 30 años, no hoy. Patricia Bullrich ha hecho una evolución en su pensamiento, te dicen eso. Yo acá te estoy como trayendo las posturas que se escuchan, no te digo qué es lo que pienso yo, te lo puedo decir en privado, no te lo voy a decir públicamente. Eh, pero, de nuevo, el lema oficial de Patricia Bullrich, una de las palabras que usa es la austeridad. Créanle o no, quedan ustedes, pero si yo tengo que poner algo de esperanza es en eso, claro. porque, digamos, si no, si le elegimos no creer, que lo pueden hacer también, bueno, estamos más complicado, porque digamos, el único escenario posible de que algo de reducción de gasto público suceda sería un Milei exitoso, ganando las elecciones y exitoso implementando lo que propone, porque son dos cosas distintas. Total. No, totalmente de acuerdo. Incluso como tú dijiste, o sea o no lo que realmente piensa Ulrich, ya el hecho de que en su discurso se haya incorporado el tema de la austeridad, ya es algo que, digamos, es beneficioso para la Sí. causa, y eso tiene que ver con el resultado que vaya a tener Javier Milei en las próximas elecciones. Gane o no Javier Milei, me parece que es incuestionable el trabajo que ha hecho en difundir las ideas de la libertad. Yo comencé esta transmisión, hablando de cómo me llamaba la atención que en Argentina yo cuando veía chicos escolares, etcétera, que todos hablaban de Milei, que las discusiones ya se llevaban con respecto a si Hayek, o si Rothbard, o si Hoppe, o si Mises, lo cual es un avance, pero tremendo, sin precedentes, por lo menos, para lo que es la realidad chilena. Acá no se da eso, acá los chicos todavía tienen que saber qué es lo que piensan para poder recién empezar a discutir. Allá ya hay una cuestión de dónde está el diálogo, sobre cuál es el eje del debate entre las nuevas generaciones. Y eso me parece que es un aporte inconmensurable por parte de Milei, obviamente junto con el tremendo equipo de intelectuales que tiene Argentina, dícese Alberto Venegas Lynch, hijo, Diego Giacomini también, y Martin Kraus, que es una persona que hoy está en la propuesta para integrar la Secretaría de Educación, lo cual para mí es una tremenda noticia, porque lo conozco y es una persona súper razonable, muy sabia y muy seria por lo demás, con experiencia en el área de la educación. Entonces me parece que es una muy buena señal con respecto a cómo abordar en los distintos ministerios, secretarías, Milei, quienes van a incorporar estos cargos, ¿ya? Lo cual es muy importante, ¿cierto? Gran parte del liderazgo es saber cómo asesorarse, no necesariamente tienes que tener las respuestas correctas, pero sí saber con quién trabajar y con quién no. Entonces, eso me parece una muy buena señal, y me gustaría destacar, ¿cierto? Ya para ir cerrando, el ejemplo que es Javier Milei, y la señal que envía al resto de la política latinoamericana, ¿cierto? Siendo un candidato que a mí me parece que es un fenómeno muy distinto a lo que fue un Jair Bolsonaro, a lo que es un Donald Trump. Es un candidato de convicciones muy claras, muy firmes y con un asidero intelectual muy superior, en mi opinión, a lo que es un Jair Bolsonaro, un Donald Trump y a la política en general. Ya alguien que fundamenta muy bien con respecto a cuáles son sus posturas, y la sigue, porque dice, a ver, ¿por qué voy a hacer algo en lo que no creo? Si yo sé que esto es lo correcto, lo voy a hacer, lo cual en política no se da, porque acá hemos tenido casos de ministros que saben mucho de economía, pero una vez que llegan a los ministerios empiezan a actuar en contra de las mismas tesis que ellos planteaban, ¿no? Entonces, me parece que eso es un gran ejemplo para lo que
puede ser el futuro de la política latinoamericana, en aquellos que queremos hacer un cambio, mover esta ventana de Overton, cambiar, digamos, la ruta que acostumbran nuestros países y el eje del debate, y que se requiere esto, por más que en un principio saques 2%, un 3%, es simplemente constancia, es trabajar de acuerdo a los principios y a lo que tú crees que es verdad, que es como son las cosas. Entonces me parece muy válido, quiero destacar eso, el no estar cambiándose de aquí para allá, de que un día soy montonera, que no, sin la intención de atacar a uno en general, pero es que se da mucho, y yo no estoy en contra de la gente que cambia de opinión, me parece sumamente válido y es más valorable la gente que cambia de opinión, pero es muy distinto cuando estos cambios de opinión no están bien fundamentados, son frecuentes y curiosamente coinciden con las encuestas. Ahí es cuando digo, ya, ¿cambió de opinión o está simplemente un problema de honestidad? Así que bueno, dicho eso, quería agradecerte, Yaji, por acompañarme en este live. Muchas gracias, todos invitados a seguirla, a ver el podcast. ¿Cómo se llama el podcast que estás haciendo sobre economía? Yo lo veo en tu historia. El Buen Economista en Spotify es un podcast que está basado en Henry Hazlitt, en La economía en una lección, este libro muy conocido de este economista y periodista estadounidense, que para mí es la base para empezar a aprender de economía. Y igualmente, yo de hecho creo que estoy recordando cuando fue la primera vez que lo leía el libro, porque siempre tengo esa confusión. Yo lo leí cuando ya tenía algunos años en la carrera de economía encima. Es un libro que se puede leer estando recibido y habiendo avanzado en la carrera o ya teniendo tus años de experiencia, si es que aún no lo leíste, como también si no te dedicas a la economía o si estás en el secundario, porque es un libro fácil y que explica de una manera distinta cómo pensar las consecuencias que tiene cualquier decisión económica. Y por eso a mí me gusta remarcar que está bueno que lo lean también los que ya se recibieron y los que ya estudiaron, porque muchas veces con el ego a veces que puede estar bien o mal colocado, pero con ese ego de yo ya estudié, no voy a ir a leer un libro para principiantes, el podcast se llama y preguntan El Buen Economista y el libro se llama La economía en una lección. El Buen Economista en Spotify. Te decía, muchas veces con ese ego a lo mejor uno dice no ir a leer un libro introductorio, si yo ya, no sé, por ejemplo, soy economista y tengo 10 años de trayectoria, 20, lo que sea. Es algo que seguramente no viste en la facultad y es otra manera de pensar temas que vos ya sabés, a lo mejor en profundidad y de una manera brillante, pero es otra manera de verlo. Y si no estudiaste economía y estás en el colegio y querés aprender más o menos cómo funciona todo, es también ideal. Entonces el podcast lo que hace es eso, es recorrer los capítulos del libro. Primero tienen una introducción mía de unos 5 o 6 minutos donde explico el tema según el autor. Y después hay una nota, siempre hay una entrevista a un profesional que se especializa en ese tema, profesionales súper destacados de Argentina y de la región. Van a ver que son invitados primer nivel en todos los casos, porque lo que yo quise hacer es que el podcast funcione tanto para el que ya leyó el libro y complemente con esa visión del entrevistado, como para el que lo está leyendo a la par, y entonces lee un capítulo y va y escucha, porque está exactamente respetando el libro, como para el que no lo leyó y no lo va a leer porque no le gusta leer, y yo, mira, soy súper lectora y me encanta y milito la lectura del libro papel, pero entiendo que no le pasa a todo el mundo, entonces si no lo querés leer porque no te interesa leer, pero querés aprenderlo, anda y escucha el podcast. Así que bueno, El Buen Economista en Spotify. Y déjame decirte una cosa más en relación a esto último que vos mencionabas, sobre qué importante es que Milei, o quien sea, diga las cosas que está diciendo Milei. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar el primer discurso que él da cuando se entera, bueno, cuando nos enteramos todos en realidad del porcentaje que había sacado en las PASO. A mí lo que me gustó de ese discurso es que dijo lo que los que ya lo escuchamos no nos sorprende, esperábamos escuchar eso. Digo, uno puede decir, pero que, o sea, está bien, no dijo nada nuevo, repitió la definición de liberalismo de Alberto Venegas Lynch, habló de que hay que bajar el gasto público, habló de los países que tienen libertad económica, no dijo nada nuevo, pero qué importante es, como esto que vos decías, que no es que no diga nada nuevo, digamos, en términos de lo que él cree, que sea firme en lo que viene diciendo en campaña, que lo diga el día que tiene los datos, que lo diga el día que asuma, si es que asume, y que lo mantenga en todo su mandato, en palabras y en la práctica, porque digamos, de las palabras al hecho, después hay que ver qué es lo que hace, ya sea, porque después va a estar, como siempre sucede, la excusa de si lo dejan, no lo dejan y qué sé yo. Para mí lo más importante de ver y lo más interesante va a ser
que se plante en llevar adelante las medidas que cree, obviamente dentro de un entorno institucional y democrático, nunca yéndose de las ramas de eso, ¿no? Yéndose de los límites de eso. Pero bueno, creo, digo, yo acá de nuevo, no conozco la interna más cruda, sí tengo muchos amigos que trabajan con él y conozco mucha gente, pero no sé hasta dónde ya tiene el programa escrito, hasta dónde ya está todo pensado, cuáles son las maneras de implementar cosas que sabe que el Congreso no le va a aprobar. La verdad es que desconozco, me interesaría mucho verlo. Pero bueno, ojalá que continúe en esa línea de mantener lo que hasta ahora fue su norte, que fue también lo que lo hizo sacar el 30% de votos que sacó. Y va a ser un experimento interesante, pase lo que pase. No son pocos los votos que sacó, aunque, de nuevo, yo todavía no quiero plantear la idea de que ya es presidente o que va a ganar, porque puede pasar que no suceda. Entonces, aunque no suceda, va a ser interesante tener un candidato que la primera vez que salió a hablar cuando tuvo los datos salió a defenestrar el concepto de justicia social en el país que gestó el peronismo, que el peronismo es lo que inventó prácticamente este concepto de justicia social. Entonces, el tipo recibió el dato y la primera oración que dijo fue basta con la justicia social, que es la menos justa de la justicia, esta frase que dice, bueno, ahora no la recuerdo. Entonces, no sé, es un experimento que a mí me va a gustar ver, ojalá que suceda, y si no es, ojalá que no continuemos con un gobierno afín al que tenemos. Ojalá que sea Bullrich, porque, digamos, hoy por hoy es, de las opciones que han quedado, tenemos eso. Tenemos Massa, tenemos Bullrich, tenemos Milei. Uno de estos tres va a ser el futuro presidente de la Argentina, y veremos qué pasa aquí, que es un país que siempre nos mantiene muy entretenidos. Déjame cerrar con esta frase. Hablábamos hace pocos meses, antes de diciembre, que sabrán los que están viendo si son futboleros, a dónde estoy yendo, cuál es mi referencia, pero se hablaba mucho en chiste, mitad en serio, ¿qué preferís? ¿La tercera Copa del Mundo o estabilidad económica? Dos cosas que el argentino necesita. Mucha gente elegía la Copa del Mundo y ahora aparece la esperanza de que podamos tener las dos, porque la Copa ya está, así que vamos a ver si la estabilidad económica llega alguna vez para este país que hace 80 años que no la conocemos. Tuvimos ahí una laguna en los 90, pero después no la dejamos de conocer. No, y con un potencial tremendo, porque el potencial productivo de Argentina es realmente impresionante. Yo creo que ningún país en el mundo puede tener los niveles de despilfarro, corrupción que tiene Argentina y Seguir en mantenerse en pie. pie. Y mantenerse en pie como Argentina. A mí siempre me llamó la atención eso, que el argentino sigue viviendo a pesar de tener este nivel de inflación ya, pero desproporcionado, delirante, los niveles de corrupción, los casos que hemos visto en televisión con los choferes de Cristina, etcétera. Bueno, todo eso, y aún así el país se mantiene en pie, lo Y cual acá me parece estamos. destacable. Ahí está. Así que no, Yayi, muchas gracias. Todo invitado a escuchar tu podcast, que me parece espectacular lo que nos contaste, lo que estás haciendo con el economista callejero, perdón, con la economía en una El lección. buen economista. Te salió, es de Kaiser ese libro, ¿no? Es que eso es lo que te iba a decir, también invitar a leer el economista callejero, que es como un remake de lo que es la economía en una lección, pero a mí me parece que está mucho mejor escrito, en lo personal, pero es lo mismo, es un libro que busca en unas breves lecciones explicar fundamentos de la economía muy necesarios para poder combatir lo que es este analfabetismo económico. Y es más, yo te diría, ojalá lo lean también ya los economistas titulados, porque los economistas titulados, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, ni siquiera conocen o desconocen absolutamente lo que son los principios fundamentales que presenta el libro La economía en una lección o El economista callejero. Así que todo invitado a leerlo, me parece espectacular lo que estás haciendo, analizando capítulo por capítulo, así que muchas felicidades y muchas gracias por acompañarme en este día lunes. ¿Ya? Esperamos nos veamos pronto también. Por favor, un placer. Gracias a vos por la invitación y sí, desde ya que a disposición, vamos a seguir charlando y bueno, espero que la próxima vez que conversemos tengamos mejores noticias para presentar. Absolutamente. Muchas gracias, Yashi, que esté bien y muchas gracias a todos los que se conectaron.